Les voy a pedir que digan un amén grande y yo paso el micrófono. Aquí estamos mujeres que conquistamos nuestro mundo día a día. Es una bendición enorme el que estén aquí en este lugar. Gracias también a las personas que se están conectando. Reciban un saludo fraternal y en el amor del Señor Jesucristo de nuestros pastores. Les amamos, les bendecimos. De nuevo, gracias por conectarse. Y hoy les vamos a compartir una palabra maravillosa. Hemos estado nosotros como mujeres viendo y leyendo y escudriñando el libro de Éxodo. La semana pasada les invito a ver nuestra transmisión y la pastora nos daba un antecedente y escudriñábamos las 10 plagas, pero en la última nos quedamos pendiente para que se analizara más profundamente en este día. Así que es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a escudriñar la última plaga. Y yo les voy a decir algo. Esta última plaga, que es la muerte de los primogénitos, cuando nos gusta escudriñar la palabra de Dios, hay tanto detrás de esta última plaga, pero específicamente hoy les queremos compartir algo muy importante y que tiene que ver con nuestro diario vivir. Para empezar, y como contexto, yo le quiero decir a las personas que nunca han leído la Biblia y que nunca han conocido esta plaga número 10, que nuestro Dios no es malo, porque luego vamos a ver la muerte de los primogénitos y va a haber personas que van a decir: oye, entonces Dios es malo porque Dios mató a los primogénitos egipcios. Y yo te voy a decir algo: no, Dios no es un Dios malo. Para que nosotros podamos entender los pasajes bíblicos que hoy vamos a escudriñar, yo les invito que en casa ustedes lean Éxodo 1 y ustedes ahí se van a dar cuenta que quienes mataron a los primogénitos de Israel, a los varones, incluyendo ahí podía haber muerto Moisés, fueron los egipcios. Vamos a decirlo de una manera. Éxodo te habla de la aflicción que vivía el pueblo de Israel siendo cautivo por los egipcios, siendo esclavos ellos. Entonces sí quiero que guardes en tu corazón que lo que hoy vamos a aprender de la palabra de Dios, porque cuando tú lo escuchas el tema, Dios, como la plaga 10 mató a los primogénitos hijos de los egipcios, se oye muy fuerte. Y sí puedes pensar que Dios es malo, porque sí puedes decir: ¿por qué Dios hizo eso? Y por eso quise como contexto explicarles que antes de que Dios decidiera llevar a cabo el cumplimiento de esta plaga número 10, antes había un antecedente, que los egipcios fueron los que mataron al pueblo de Israel. Y no es que Dios haya hecho venganza, simplemente Dios le habló a Faraón, Dios le habló al pueblo egipcio y ellos no entendieron. Ellos no escucharon la voz de Dios, porque nuestro Dios, el Dios que hoy te quiero presentar, es un Dios que, para empezar, para Él, el pueblo de Israel eran sus primogénitos, eran sus hijos, y sigue siendo el pueblo de Israel, son los amados de Jesús. Y si ustedes también leen Éxodo 13, ustedes ahí se van a dar cuenta la importancia de la primogenitura. Ahí Dios le pide a Moisés que consagre a los primogénitos, no solamente de los que nacen a través de la madre, sino también todos los animales. Y ustedes, si se van a escudriñar la palabra primogenitura, van a encontrar demasiadas cosas importantes. Así que vamos a empezar en esta tarde. Y el primer punto que vamos a escudriñar el día de hoy es: Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Lo primero que Dios hace, y lo que Dios hizo en ese momento, Él sigue anunciando lo que es su voluntad. El día de hoy necesitamos entender que hoy Dios, el que estemos aquí compartiendo la palabra de Dios, es Dios está anunciándonos lo que está por venir. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la muerte de los primogénitos, pero también quiero que ustedes lo entiendan de manera tal que Dios al día de hoy nos sigue anunciando cosas, nos sigue anunciando promesas, nos sigue anunciando las consecuencias de hacer lo malo ante sus ojos. Pero el día de hoy vamos a leer Éxodo 4, 22, 23 en la versión Reina Valera. Y dice Éxodo 4 en el versículo 22: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
Imagínense, yo soy primogénita, yo no sé cuántas mujeres de las que estamos aquí o las personas que nos están viendo en casa somos primogénitos, y muchas veces no entendemos la importancia de la primogenitura y la tenemos por menospreciada. Tiene un significado muy importante bíblico, al grado tal de que para Jehová, Israel, el pueblo de Israel, era su primogénito. Dice el versículo 23: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios está anunciando lo que Él ha determinado, no porque Dios sea malo, porque Dios estaba haciendo hasta lo imposible por su primogénito, por su pueblo. Él anhelaba que su pueblo ya no estuviera en cautividad, anhelaba que ya no sufriera esclavitud, que ya no sufriera las consecuencias de la condición en la que ellos vivían. Y Dios, pudiendo Dios no advertirle a Faraón, porque Dios es omnipotente, Dios puede en su soberanía hacer lo que Dios determine hacer, pero en el caso de los primogénitos, Dios decide, porque si alguien conoce la importancia y el amor que se le tiene a los primogénitos, primeramente es Dios. Dios no podía venir y matar u ordenar la muerte de los primogénitos nada más así. En ese amor que Dios nos tiene a toda la humanidad, Él viene y anuncia y le avisa. Primero le avisa al pueblo, primero le dice al pueblo cuáles son los planes. Y dice en Éxodo 11:1: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Lo primero que Dios hizo fue anunciarle a Moisés, para que se lo informara a todo el pueblo, al pueblo de Israel, la decisión que Dios había tomado en cuanto a los primogénitos. Dice, el segundo punto que vamos a ver en esta tarde es: la muerte es anunciada a Faraón. Dios, en ese amor que le tiene a la humanidad, ahora después de que Él ya se lo dice a Moisés, ya Moisés se lo externa al pueblo, le dice que se prepare. Yo le pido en su casa que lea todo Éxodo 11 y 12, porque ahorita realmente estamos tomando lo más relevante por el tiempo, pero usted en casa lea todo el capítulo y usted se va a dar cuenta lo hermoso que fue Dios, porque Dios fue preparando al pueblo. Dios le dijo qué tenía que hacer, cómo se tenía que preparar. Y en el capítulo 11 del 4 al 5 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y aquí hay algo muy importante en este versículo. Dice Dios que en todo Egipto. ¿Y quién vivía en Egipto? Su pueblo. Quiere decir que si Dios aquí está diciendo por todo Egipto, incluía al pueblo de Dios, hasta este versículo bíblico, porque Dios nos lo está advirtiendo. Esto es para todo Egipto. Aquí no dice solamente a los egipcios, y ahorita les voy a decir por qué. En la otra situación o la otra característica que vemos en este pasaje bíblico es la advertencia que Dios ahora le hace a Faraón. Ahora, en ese orden hermoso de Dios, y yo les voy a decir una cosa: es bien hermoso y es de grande bendición hacer todo en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en los puntos que vamos viendo, Dios se lo dice a Moisés, Moisés se lo dice al pueblo. Y ahora, ¿quién sigue de saberlo? Ahora necesita saber, y el faraón necesita ser advertido de lo que Dios determinó. Hasta aquí el faraón, a pesar de que habían vivido 9 plagas, hasta aquí él no había entendido que lo que Dios anhelaba era la libertad de sus hijos, de sus primogénitos. Hasta aquí Faraón ya conocía del poder de Dios. Aquí nadie puede discutir, es que Faraón no conocía quién era Dios. Claro que ya lo conocía. Hasta aquí él no puede ahora sí decir, es que él no tenía ni el mínima noción del poder de Jehová. No, sí lo sabía. Aún sin embargo, Dios en su misericordia decide advertirle a Faraón, y dice Éxodo 11:6: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca
hubo ni jamás habrá. Y sabe una cosa, cuando yo leía exactamente esta cita bíblica, no puedes evitar imaginarte cómo será la venida de Cristo. No puedes evitarlo. Simplemente cuando tú lees y habrá gran clamor, tú ya estás en ti imaginándote qué puede suceder si nosotros vivimos esa segunda venida de Cristo. Yo les voy a ser bien honesta. Yo creo que la gran tribulación va a ser algo muy doloroso. Me imagino que aún más doloroso que para Egipto haber perdido a sus primogénitos. Es tan grande el dolor que se va a vivir en esa gran tribulación, que si tú que nos escuchas en casa, hoy te queremos decir que la única manera que nosotros podemos ser libres de esa gran tribulación, de quienes se queden en este mundo, cuando Jesucristo vuelva a descender de los cielos y podamos verlo en gloria, los que estemos en Cristo pues vamos a ser arrebatados, pero los que no se van a quedar, y yo les puedo asegurar que va a haber un gran clamor en el sufrir con esas personas que se queden aquí. Así que lo mejor es consagrar nuestras vidas a Cristo, entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, decirle que Él es nuestro Salvador, que nosotros estamos arrepentidos de todos los pecados que hemos cometido y que queremos dedicarnos a Él. Porque simplemente leer este versículo bíblico, habrá un gran clamor, me llevó a pensar en ese día que va a ser tan fuerte para toda la humanidad. Y yo le pido a Dios siempre en mis oraciones de que si yo voy a ser arrebatada ese gran día, pues que sí me deje vivir hasta ese gran día, ¿verdad? Pero que si yo voy a caer y voy a volver atrás, que en mí me he propuesto no hacerlo, pero sí lo he platicado con Dios, yo le digo: Señor, toma mi vida cuando tú creas que yo puedo volver atrás adelante. No sé si me expliqué. Un ejemplo. Si Dios me dio la oportunidad de estar viva y estarles compartiendo de Cristo en esta tarde, si Dios sabe que yo hoy me voy con Él al cielo y voy a vivir en la eternidad con Él, que tome mi vida hoy. Porque si yo mañana voy a pecar y voy a volver atrás y voy a reprochar de Dios, lo voy a negar, voy a hacer todo lo malo, todo lo que a Dios no le agrada, pues yo la verdad le pido a Dios que mejor me tome hoy. Muchas veces cuando Dios toma la vida de una persona, no entendemos que para Dios la prioridad es la salvación del alma. No que yo tenga a mi hermana Araceli conmigo, no que yo tenga a mi hermano Chuyín conmigo. O sea, la prioridad de Dios era que era el momento exacto en que mi hermana Araceli estaba lista para estar en la gloria de Dios, y mi hermano Chuyín igual. Entonces eso es lo que queremos nosotros, que podamos nosotros entender que lo que Dios quiere es primeramente nuestra salvación. Así que es lo que yo le pido al Señor, porque también yo le digo: Señor, si yo llego a estar en ese día de gran clamor, Señor, mejor, y yo voy a volver atrás o no voy a ser galardonador de la promesa de la vida eterna, Señor, mejor no quiero vivir ese tiempo, porque va a ser algo muy difícil. Y Éxodo nos lleva a recordarlo, aunque habla de la muerte de los primogénitos, sí te lleva a analizar esa parte. Así que vamos a seguir aprendiendo de este pasaje bíblico. Y como siguiente punto, el punto número 4 es promesas para los primogénitos de Israel. Dios es tan bueno y tan misericordioso con cada uno de nosotros que nos da promesas. En esas promesas vamos nosotros involucrados, porque después de que Dios a través de Moisés le advierte a Faraón que tiene que dejar libre al pueblo de él, y si de lo contrario van a morir en esa noche tan fea, como dice la Biblia, a medianoche. Y si ustedes se preguntan por qué en las madrugadas regularmente las personas que nos gusta orar sientes que estás en una guerra espiritual, como muchos lo conocemos, o sientes situaciones diversas cuando tú estás orando o cuando Dios te levanta a la medianoche, es porque en la noche suceden muchas cosas espiritualmente hablando, y nosotros tenemos que estar preparados y levantarnos y orar. Pero les voy a decir una cosa: quienes estaban tranquilos ese día que es anunciada la muerte de los primogénitos, yo se los puedo asegurar, era el pueblo de Dios. Imagínense la angustia para Faraón de saber: tu primogénito hijo va a morir. La angustia, porque las personas que hemos visto enfermos a nuestros hijos, que los hemos visto hospitalizados, nos angustiamos y sí nos preocupamos, pero nos acordamos de que nuestra confianza está en Dios, porque la emoción es la que tenemos que someter a Cristo.
Y sí podemos vivir la emoción de sentir el temor, y sí podemos vivir en esa angustia, pero yo le comentaba a Fabi, deja eso solamente el tiempo necesario. El tiempo necesario en que tú puedas comprender que para qué te sirvió sentir temor. ¿Para qué a mí me sirve sentir temor? Para después sentir paz. Pero los fariseos no tenían estos egipcios no tenían esa paz. Ellos estaban angustiados porque sus dioses no eran nuestro Dios. Y el pueblo de Israel, ellos tenían esa paz y esa tranquilidad porque ellos tenían una promesa que Dios les hizo. Dice Éxodo 11:7: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y que quede claro, en términos generales, Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todo el que quiere recibir a Cristo en su corazón. Estamos hablando específicamente de esta situación de la muerte de los primogénitos. Aquí sí Jehová sí hizo diferencia entre Israel y en contra de Egipto. ¿Por qué? Porque trae un antecedente, tenemos un contexto que yo de verdad les insisto que vuelvan a ver la predicación y la enseñanza de nuestra pastora del martes pasado, para que puedan entender que había 9 plagas, había situaciones que Egipto ya había sido advertido y ellos no querían, se resistían y no querían dejar ir al pueblo de Dios. Así que a Dios no le quedó otra que hacer diferencia entre el pueblo de Dios, que era Israel, y los egipcios. ¿Por qué? Porque es su pueblo, nosotros somos su pueblo y nosotros por eso tenemos la responsabilidad de predicar de Cristo y de decirles Cristo viene pronto, y de decirles estamos pecando, pero en Cristo te puede perdonar, puedes hacer una vida nueva. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir para que no le pase lo que a estos egipcios, porque se pueden imaginar que ellos vieron la gloria de Dios, porque los egipcios vieron la gloria de Dios, ellos vieron la grandeza. Oye, estás viendo 9 plagas, estás viendo que se cumplió, estás viendo que ahora te está advirtiendo con la muerte de los primogénitos. Entonces ellos ya veían la gloria de Dios, ellos conocían a nuestro Dios. Ese Dios es el que nosotros tenemos que compartir, ese Dios es el que tenemos que predicar. Y el otro punto muy importante que nos enseña la muerte de los primogénitos es el poder de la sangre del cordero. Lo leímos antes, decía, por todo Egipto va a pasar la muerte, en todo Egipto va a haber muerte. Pero en el pueblo de Dios había algo que evitó que murieran, y era la sangre del cordero. Vamos a leer Éxodo del 12, del 5 al 6. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En términos generales, Jehová le dijo al pueblo de Dios: ustedes van a matar un cordero, y la sangre, con la sangre ustedes lo que van a hacer, vamos a imaginarnos que esta era la puerta. Dijo Dios: en los 2 postes de las puertas ustedes van a poner la sangre del cordero, y en el dintel le van a poner la sangre del cordero. Y dice el versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el capítulo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios les está diciendo, ahí estaba la presencia de Dios, sí, lo está diciendo este pasaje bíblico. Pasaré. Ahí estaba Jehová, pero mismo Jehová dijo: no voy a dejar que la muerte toque a tus primogénitos. En esta parte del poder de la sangre del cordero, yo quiero hacer una hincapié en algo. Yo no sé quién de las mujeres que estamos aquí, o de las mujeres de la iglesia Generación de Adoradores que nos escucha, estuvieron aquí el último jueves del año pasado. Fue el último jueves que tuvimos en marzo nuestra reunión presencial aquí. Areli, por ser médico y estar involucrada por todo lo del COVID,
pues ella le informó a los pastores antes de que incluso lo supiéramos el público en general, de lo que estaba viviendo el país y de lo que venía en el país. Y en esa última predicación del pastor, para quien no estuvo, se los voy a decir muy brevemente, y aquí está mi pastora, y les voy a explicar lo que sucede cuando tú llevas a cabo la palabra de Dios de manera profética. Porque en este momento la palabra dice: vas a matar un cordero, y ya leímos las características del cordero, y ya leímos, si ustedes leen todo el capítulo, también ahí se van a dar cuenta cómo se lo comieron y qué más hicieron, porque ahí también viene lo de la cena de la Pascua, pero ese es otro tema. Pero el poder de la sangre del cordero que era aplicado aquí, ahora en nuestra vida la podemos aplicar proféticamente. Ese jueves yo recuerdo perfectamente lo que pasó. El pastor nos dio dos consejos muy importantes por lo que se iba a vivir por toda esta pandemia. Una de las cosas fue, sin entrar en pánico, porque recuerdo sus palabras porque se me quedaron en mi corazón, yo los invito a, sin entrar en pánico, que tengan una provisión en casa de alimento. Y nos dio brevemente la enseñanza de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. Y el segundo punto en ese jueves fue una invitación que él hizo de manera personal. Él dijo: yo les voy a hacer una recomendación, y es un consejo que les quiero dar. Si ustedes sienten en su corazón simbólicamente llegar a su casa y ponerse en la puerta de sus hogares y empezar a orar y empezar a cubrir, como si ustedes en este momento tuvieron esa sangre del cordero, y ponerlo en los postes y en el dintel de su puerta, háganlo. Al final oramos, y yo me acuerdo que yo estaba en ese muro detrás en la alfombra. No, yo lloré como nunca había llorado en una iglesia. Yo me quebranté porque podíamos sentir la presencia de Dios las personas que estuvimos aquí. Podíamos sentir cómo Dios tenía cuidado de nosotros. Podíamos sentir el poder de la sangre de Cristo. Y aún y que el pastor estaba usando basando su consejo en esta escritura, quien lo quiso hacer tomaba la decisión de hacerlo. Y yo les voy a dar testimonio de algo. Ese día yo llego a mi casa, ese día yo le comparto a mi hija, a su esposo, lo que el pastor nos predicó ese jueves. Les informé lo que el pastor nos informó ese jueves. Y yo le dije al esposo de mi hija y a mi hija que viven conmigo y mis 2 nietas: yo siento en mi corazón hacer y recibí el consejo del pastor y lo quiero hacer. Así que yo les quiero pedir que si ustedes me quieren acompañar en hacerlo, hagámoslo. Ellos ni siquiera me dijeron no, ni ellos en obediencia. Estábamos los 5, mis 2 pequeñitas nietas, quien las conoce pues son unas chiquititas, y yo las escuchaba llorar. Empezamos a orar en la puerta de la casa y clamábamos la sangre de Cristo y le decíamos: Señor, en este lugar no va a haber muerte. Y todo lo que el Espíritu Santo me dio a orar, yo lo oré en ese momento. Llegó un momento en que estábamos llorando y yo estaba en la oración. Yo no te puedo decir, narrar exactamente lo que mi hija sentía ni lo que su esposo sentía, Iván, pero sí oía yo cómo los 5 estábamos en el clamor pidiéndole a Dios que guardara nuestras vidas de esta pandemia. Y los que conocen mi testimonio dirán: pero ¿cómo si te dio COVID? O sea, si oraste, si clamaste, si creíste en el poder de la sangre de Cristo, entonces ¿por qué fuiste al hospital y casi te mueres? Y les voy a decir porque lo platicábamos nuestros pastores el martes pasado, y decíamos y hacíamos referencia, porque yo le comentaba al pastor: pastor, aquel jueves que tú predicaste esto, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Le digo: lo hicimos. Y él dice: claro que me acuerdo. Y llegábamos a la conclusión de que es que la muerte no tocó mi hogar, pasó. La palabra de Dios dice: y voy a pasar. Si la sangre del cordero está, yo voy a pasar y la muerte no va a tocar tu hogar. Entonces, ¿estuve a punto de morir? Sí. ¿Pude sentir que la muerte estaba a un lado de mi cama? Sí, la vi, pero no morí. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios, que se conjugan 2 cosas: es que le crees a Dios en la palabra, en las promesas para sus hijos, y en su soberanía decide cumplirla.
porque yo estaba preparada por si Dios decidía en su soberanía tomar mi vida. Pero a Dios le plació que esa oración Dios la tomó en cuenta, no la tuvo por menospreciada. Dios la valoró. Y les voy a decir algo: ¿acaso Dios no sabía que ahí vivían sus hijos en esas casas, aún y que no hubieran puesto la sangre del cordero? Claro que Dios lo sabía. Claro que Jesús sabía que en esas puertas del pueblo de Israel, cuando vivían en Egipto, ahí había un pueblo que le adoraba, ahí había una familia que le obedecía, ahí estaba alguien que estaba creyendo en sus promesas. Dios lo sabía. Dios no les dijo: vas a poner la sangre del cordero porque es que yo no sé quiénes son mis hijos. Sí lo sabía. Pero Dios lo que quería era que ellos, como sus hijos, le mostraran obediencia. Dios lo que quería, Jehová lo que quería, era que el pueblo de Israel le obedeciera en lo que Dios les había pedido. Jehová les dijo: maten un cordero y pongan su sangre en las paredes de las puertas y en el dintel. Y ellos lo hicieron. Se llama obediencia. Porque Dios sabía que ahí estaban. Sí lo sabía. Dios sabe que tú estás ahorita en la iglesia. Dios sabe que ahorita quien está trabajando, que nuestros hijos están bajo su cuidado. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios sabía que sus hijos estaban ahí. Y Jehová también sabía que su pueblo tenía 400 años de esclavos, 400 años en los que mataron a los varones, en los 400 años donde vivieron como esclavos, 400 años donde ellos estuvieron sufriendo bajo el dominio de los egipcios. Ya era el tiempo en el que Dios quería traerles libertad de esa cautividad que ellos vivían. El día de hoy Jehová es lo mismo que está haciendo en nosotros. Nos quiere traer esa libertad y nos quiere pedir, Él quiere ver nuestra obediencia. Él nos pide: no mates, tenemos que obedecerlo. Él te dice: no robes, tenemos que obedecerlo. Honra a papá y a mamá, debemos de obedecerlo. Los 10 mandamientos están para obedecerlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos pide. Vamos a seguir en la palabra de Dios, porque esto lo que hicieron el pueblo de Israel, de haber colocado sangre ahí. Se imaginen los vecinos que eran egipcios, o los egipcios que veían que el pueblo de Dios ponía la sangre. Pues era un acto muy audaz, era un acto en el que ellos veían que estaban poniendo la sangre y decían: ¿y por qué están poniendo sangre? Nosotros actualmente lo vemos porque nuestros vecinos: ¿y ellos por qué llevan una Biblia bajo el brazo? ¿Y ellos por qué escuchan música cristiana de su casa? ¿Ellos por qué hacen esto? Y nosotros es lo que tenemos que decirles. Tenemos que dar testimonio de las cosas que ahora nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque este pueblo yo lo admiro, porque imagínense, eran esclavos y que tuvieran la libertad de poner sangre en la entrada de sus casas, que se encerraran, que obedecieran a Dios. Todo eso lo veían los egipcios. Así nos ven nuestros vecinos. Así que vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Dice Éxodo 12:23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardemos esa promesa. Guardémosla. Créanlo, que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Cuando Dios ha determinado que pasemos por una situación difícil de salud, en finanzas, de trabajo, tenemos que creer en sus promesas. Si Dios aquí está diciendo: si tú me obedeces, yo voy a cumplir lo que prometí. El heridor va a pasar de largo y no lo voy a dejar entrar a tu casa, y no va a haber quien muera ahí. Dice la palabra de Dios que cuando leemos este pasaje bíblico, Dios cumplió esta advertencia. Así como Dios cumple las promesas, así también cumple las advertencias. Ahora, en la actualidad, ¿tenemos advertencias de parte de Dios? Sí, y muchas. La paga del pecado es muerte. Es una advertencia que Dios nos hace. Las mismas advertencias que Dios le hizo a Faraón en ese momento, actualmente Dios nos sigue dando advertencias por amor a nosotros. Por amor a nosotros es que nos hace advertencias, y aún y que no lo puedan creer, Dios le tenía misericordia al pueblo de Egipto porque se los advirtió.
Les dijo lo que estaba por venir. Dice Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El versículo 30 dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Sabe una cosa? Con esta pandemia hemos aprendido tanto. Y había días en que, créanlo, que yo no quería abrir mi Facebook. Yo no lo podía abrir. Hubo días, muchas personas me decían: ¿por qué no publicas nada? Realmente yo no quería abrirles mi corazón, porque yo no les quería expresar lo que yo sentía, pero era tanto mi dolor que yo abría el Facebook y era para ver puras personas que habían fallecido. Eran personas que daban condolencias, eran personas que estaban muy graves. Era algo que, si tú te vas a estos pasajes bíblicos, lo que vivía el pueblo de Egipto, lo estamos viviendo el día de hoy. Pero la diferencia siempre va a ser: o actuamos como el pueblo de Israel o actuamos como el pueblo de Egipto. Nosotros necesitamos entender que, aunque esto nos parezca inevitable, y les voy a aclarar una cosa: la sangre de Cristo tiene poder. Cuando nosotros decimos estamos cubiertos con la sangre de Cristo, sí, sí lo estamos. Y si tú a mí me preguntas, bueno, ¿y por qué te dio COVID si estás cubierta con la sangre de Cristo? Necesitaría muchas horas y no voy a terminar para explicarles por qué me dio COVID. Primero, porque había personas que tenían que conocer de Cristo a donde yo fui. Yo tenía que conocer personas que cambiaron mi vida, mujeres que yo ahí conocí y que yo me enamoré de ellas por su vida, por su forma de ser, por su lucha diaria. Yo tenía que ir a esos lugares a ver lo que ya se me había olvidado, y lo que Dios, y otras ocasiones lo que Dios quería que yo hiciera en ese lugar, y lo que Dios quería que yo cambiara. Muchas veces cuando te acostumbras tanto a estar sana, que no valoras lo que tienes. Te acostumbras tanto a que no te pasa nada y se te olvida incluso a clamar como clamabas antes, a orar como orabas antes, porque estamos bien. Y Dios tenía que enseñarme ahí que yo tenía que volver a esos tiempos en los que yo tenía una relación con Dios distinta. El lugar, yo les voy a decir algo: mi vida espiritual se estancó, no fue para atrás, pero sí se estancó. Y no se trata en Cristo de estancarte, se trata de seguir creciendo. Y había cosas que Dios quería hacer conmigo, Dios quería hacer en mi vida. ¿Por qué me dejó vivir? Porque yo le tengo que corresponder a Dios lo que Dios hizo en mi vida. Yo tengo que estar agradecida, yo tengo que compartir de Cristo, yo tengo que advertirle a quienes no conocen de Cristo que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay vida eterna. Y yo les voy a decir algo: hay sanidad también, pero es a la manera de Dios, y es en el tiempo de Dios, y es en el lugar donde Dios quiere darte la sanidad. ¿A qué me refiero con el lugar donde quiere darte la sanidad? Porque Dios tiene dos opciones: o te sana aquí para que te levantes y te pongas enfrente de las personas y digas que Dios te sana, y la otra es: Señor, yo ya estoy lista para partir, sáname, porque yo sé que a donde yo voy ya no habrá enfermedad. Entonces esas son las dos decisiones que Dios tiene para sanarte. Tenemos que entender su soberanía. Para que sigas amando a Dios a pesar de lo que veas a tu alrededor, tienes que amar primero la soberanía de Dios. Cuando tú amas su soberanía, tú no le vas a cuestionar por qué decidió tomar la vida de quien amas. Te lo va a explicar, sí. En su momento Dios te va a decir: fue por esto, sí. Y se los digo porque yo le preguntaba a Dios con mi hermana Araceli. Yo le decía: Señor, es que yo quería andar compartiendo de ti, de que sanaste a mi hermana de cáncer. Yo quería dar testimonio, yo quería mostrarle al mundo tu gloria, para que los que no creían creyeran que en ti hay sanidad. Pero la decisión de Dios fue: sí, hija, pero yo quiero que tu hermana sea salva. Yo quiero que ella es un momento en el que yo quiero que ella sea salva. Entonces, esta palabra de Dios dice: no hubo hogar que no hubiera muerte.
Regularmente es algo de la vida, es una etapa de la vida, es algo que tenemos que vivir como personas en casa, en cualquier momento. Nosotros tenemos que estar en la paz que estaba el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estar en la tranquilidad que estaba el pueblo de Israel para no sufrir ese clamor que dice la Biblia padecían los egipcios con la muerte de sus primogénitos. También en este pasaje bíblico vemos firmemente cómo Dios cumple sus promesas. En Éxodo 12:31 dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Cuando Faraón hace llamar a Moisés y los deja ir, imagínense el gozo después de 400 años de esclavitud. Lo más triste es que para que ellos tuvieran esta libertad, costó la vida de primogénitos. Pero la Biblia nos dice que Dios tuvo misericordia de Faraón. La Biblia nos explica que Dios tuvo compasión del pueblo de los egipcios. Aquí es cómo influye en nuestras vidas esto que hoy estamos aprendiendo. ¿Con qué nos quedamos y cómo actuamos con esto que acabamos de leer? Para hacérselo, para quienes apenas están conectando, estamos hablando de la muerte de los primogénitos. La palabra de Dios dice que Jehová le dijo al faraón a través de Moisés: deja libre a mi pueblo, ya no permito, ya me duele demasiado que ellos vivan en esclavitud, ya han padecido todo esto 400 años a tu lado, yo ya no lo puedo permitir porque son mi primogénito, Israel es mi primogénito, déjalo ir. Y Faraón con 9 plagas dijo no. Y Dios le advierte: voy a matar a tus primogénitos. Y aún así Faraón dijo no. Y él tuvo que vivir las consecuencias de que su primogénito haya muerto y el primogénito de cada egipcio haya muerto. Imagínese el dolor. Pero esta situación que nosotros hoy estamos estudiando, ¿qué nos hace a nosotros cambiar? Hoy Dios quiere hablarte como le habló a Faraón. Hoy Dios quiere advertirte como le advirtió a Faraón. Si no estás en Cristo vas a tener muerte. Y no estoy hablando de muerte física, estoy hablando después de que morimos en la carne. Hay 2 opciones a dónde vamos a ir: o es cielo o es infierno. Quien no pueda creer, fíjese, le voy a decir algo. Hay muchos estudios, muchos programas de televisión, muchas conferencias donde quieren desvirtuar el poder de Dios en las plagas. Muchos señalan que es por la naturaleza y una cosa llevó a la otra para desvirtuar el poder de Dios. Muchos han señalado que son mentiras, muchos han señalado que lo pudieron hacer y buscan 1000 justificación para poder desvirtuar el poder de Dios y su grandeza. Pero hay algo con lo cual no pueden desvirtuar. Explíquenme. Y cuando yo veo esa serie de documentales, porque sí quiero saber qué piensa el mundo que no cree en Dios de las 10 plagas, y cuando yo lo veo, yo me gusta debatir con la persona que está exponiendo, ya sea a la conferencia o a un programa de televisión. Hay demasiados canales de historia que te dicen lo de las plagas, pero específicamente hay uno que a mí no me van a poder convencer bajo ningún argumento, y es precisamente la muerte de los primogénitos. Explícame cómo sí murieron los hijos de los egipcios y cómo no murieron los primogénitos del pueblo de Israel. Dame una versión científica, explícame científicamente, y no va a haber poder humano que me haga convencer de que era el poder de Dios. Pero también era la misericordia para el pueblo de Egipto. El día de hoy lo que quiere el Señor Jesucristo es que nosotros entendamos, sin vivir este proceso que vivió Faraón y vivieron los egipcios de dolor y de clamor, lo vivamos en paz y en tranquilidad. Créame que sí podemos aprender del ejemplo de los israelitas en cuanto a lo que hicieron al colocar la sangre del cordero en la entrada de sus hogares. Nosotros lo podemos hacer simbólicamente, lo hicimos en este lugar porque el pastor así nos lo puso en nuestro corazón. Y créame que yo me maravillaba cuando yo veía el poder de lo que hice,
¿Por qué? Porque pudiera decir, ay, no, eso fue cuando ellos, eso fue en esa época. Ahorita nosotros no matamos cordero, ahorita nosotros no sacamos su sangre y tampoco la ponemos literalmente sobre las puertas. Pero es que proféticamente sí lo podemos hacer. Se lo digo porque yo lo hice. Y se lo digo que Dios cumple porque aquí estoy. ¿Qué fue lo que Dios vio en este pueblo que yo amo? Lo que Dios pudo ver en ellos y lo que valoró Dios y cómo Dios se enorgullecía de la obediencia del pueblo de Israel. Yo decía, ¿cómo se sentía Dios al ver que ellos obedecían? Muchas veces nosotros incluso en las iglesias, en nuestros hogares, nos es difícil obedecer. Imagínense el pueblo de Israel, ¿cuántos eran? Obedecer a un hombre que se llamaba Moisés en cuanto a lo que Dios le pedía que les dijera e hicieran, y ellos hacían. Ahorita difícilmente nosotros podemos obedecer. Nosotros ahorita difícilmente, nosotros los que somos papás, muchas veces batallamos. No es mi caso porque gloria a Dios que mi hija tiene esa sabiduría, pero en muchos hogares yo sí fui una persona que yo desobedecí a mi papá. Yo sí. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos a papá y a mamá? ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos a nuestros jefes en la oficina? Pero Dios se sentía dichoso como padre al ver cómo el pueblo de Israel obedecía lo que él decía. Ellos tuvieron valor, ellos tuvieron paciencia, ellos tuvieron confianza en las promesas. Y esta muerte de los primogénitos nos lleva a aprender de Faraón que si él se hubiera arrepentido a tiempo, ahorita estuviéramos contando una historia diferente. Si Faraón hubiera dicho, como estos 4 leprosos que predicábamos el domingo antepasado, si me quedo aquí, me voy a morir de hambre. Si entro a la ciudad, me voy a morir de hambre. Pero y si voy al campamento enemigo, pues igual me matan, pero pues igual y me dan de comer. Pues déjame arriesgo. ¿Qué diferencia hubiera sido si Faraón hubiera dicho eso? Bueno, ya fueron 9 plagas. Ya vi la gloria de Dios, vi su grandeza, vi su poder, vi lo que es capaz de hacer. Mis dioses no pudieron contra lo que Dios estaba haciendo, contra el Dios del ejército, no pude. ¿Qué pasa si lo obedezco? Él no hubiera perdido nada. Para empezar, no hubiera perdido a su primogénito. Él, si se hubiera arrepentido a tiempo, la historia ahorita fuera otra la que estuviéramos contando. Igual pasó con Jesucristo. Si desde Adán y Eva y Caín y Abel no hubieran cometido tanto pecado, imagínense dónde nació el pecado. Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz por esos pecados y los que se fueron acumulando en todas las generaciones hasta el día de hoy. El punto es que en nosotros está la decisión. Lo que tú vivas y como lo vivas, en ti va a estar la decisión, porque Dios te lo advierte, Dios te prevé, Dios en ese amor te dice lo que va a pasar, las consecuencias. Pero el día de hoy Dios quiere que tú hagas un compromiso con Él y que tú le digas: Señor, yo no quiero tener este devastador final. Yo no quiero morir y saber que voy a ir al infierno. Yo quiero morir y saber que yo voy a estar contigo en la gloria. Yo quiero saber, Señor Jesucristo, que si tu palabra dice que no debo de pecar, no voy a pecar. Que si no voy a mentir, no voy a mentir. Que si no le voy a ser infiel a mi esposa, no le voy a ser infiel a mi esposa. Que si Dios me pide fidelidad a mi marido, yo le voy a ser fiel. Porque el pecado está en cualquier situación. Entonces, esto que vemos en la muerte de los primogénitos no solamente se trata de la libertad de 400 años de esclavitud. Se trata que en nuestro día de hoy Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir en obediencia. Tú me lo adviertes, Señor, y yo te quiero obedecer. Tú me dices, Señor, qué hacer y yo lo voy a hacer. Así que en esta tarde yo le voy a pedir a todas las mujeres que estamos aquí que nos pongamos de pie. Y yo les voy a hacer la invitación que nuestro pastor nos hizo ese jueves. Créanlo que tiene poder. Mire, muchas veces las personas que vamos a la iglesia, que somos cristianos,
Muchas veces nosotros queremos que nos den una palabra profética en donde, Chayito, te va a ir bien, vas a encontrar un trabajo mejor, etcétera, etcétera. Y yo no dudo que Dios también así te hable. Y yo no dudo que también Dios le revela a otras personas cosas para que sean de bendición. Pero yo les voy a decir algo: la única palabra profética que yo creo firmemente es la que está escrita en la Biblia. Y si aquí dice que yo me tengo que cubrir con la sangre del Cordero, yo proféticamente lo voy a hacer. Se llama actos proféticos, se llama profetizar sobre nuestra casa, se llama profetizar sobre nuestras vidas, se llama decirle al Señor: Señor, aquí ya no en nuestra época, porque ya vivimos en la gracia, ya no necesitamos matar un cordero, porque incluso, Señor Jesucristo, vivimos en la gracia porque tú fuiste el que moriste en la cruz por nuestros pecados. Y hoy queremos clamarle a Dios porque tú trajiste libertad. Hoy el Señor te dice: tú tienes dos opciones: o tú eliges vivir como Faraón, o tú eliges clamar y sentir ese gran clamor por la muerte de lo que amas. Y no estoy hablando por un familiar, estoy hablando de tu vida eterna. Estoy hablando de tu relación con Dios. Estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de lo que realmente tiene valor. No lo tiene valor una casa, no lo tiene valor un carro. Son cosas que Dios te da por añadidura, pero no son prioridad. La prioridad es lo que está en el alma. La prioridad es a dónde vamos a ir. Así que en esta tarde, si tú estás ahí en casa, yo te voy a hacer la misma invitación que nos hizo nuestro pastor ese jueves, y fue de grande bendición. Y él lo dijo así: si tú sientes en tu corazón, en tu casa, y llegar a tu casa, las mujeres que estamos aquí, y que ese jueves no lo hicimos, si no lo hicimos, y hoy tú sientes en tu corazón y tú crees que hay una promesa de parte de Dios, que por aquí va a pasar el heridor, pero a tu casa no va a entrar. La Biblia no te está diciendo que no vas a padecer enfermedad. La Biblia no te dice que vas a estar exento. La Biblia no te dice que no vas a sufrir. La Biblia no te dice, no, al contrario. La Biblia te dice todo lo contrario. La Biblia te invita a que por lo mismo tú tienes que confiar en Cristo. El mismo Jehová que estuvo con Israel para liberarlos de 400 años de esclavitud es el mismo que hoy te estoy predicando. Es el mismo que hoy te estoy invitando que recibas en tu hogar. Las personas que están ahí viéndonos en la transmisión, si tú no nadie te ha hablado de Cristo, si nunca nadie te ha dicho que nosotros pecamos todos los días, que nosotros cometemos tantas cosas malas en nuestro diario vivir, incluso en nuestra vida pasada hemos cometido pecados, hoy yo te invito a que lo aceptes en tu corazón como tu Salvador, con una sencilla pero muy poderosa oración. Tan sencilla como decirle: Señor Jesucristo, hoy me han hablado de un Dios que yo no conocía, que perdona mis pecados, que Él puede renovar mi vida. Yo te recibo en mi corazón y yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi sanador. Yo te acepto en mi vida, y con la ayuda del Espíritu Santo yo sé que ya no voy a pecar más. Que cuando yo sienta que voy a pecar, todas mis emociones y mis pensamientos los voy a llevar a Cristo cautivos, y le voy a decir: no puedo yo, pero con Cristo sí puedo. Y añade a tu corazón: escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú mueras, el día que Dios lo tenga determinado, tu vida es una vida de promesa, de vida eterna. Ahí dice la Biblia: ahí ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor. Ahí viviremos con Jesús por la vida eterna. Ahí viviremos a la diestra del Padre. Así que si tú sientes en tu corazón hacer esta oración, hazla. Y a las mujeres que estamos en este lugar y a las mujeres que nos ven en la transmisión, yo también te quiero hacer extensiva la invitación de aquel jueves de nuestro pastor. Que esta pandemia todavía no se termina. Esto que se está viviendo en el mundo aún no se termina. Y nosotros necesitamos tener la confianza en Dios. Nosotros queremos invitarte a que ahí en tu casa tú te pongas en la entrada de tu hogar y tú empieces a clamar la sangre de Cristo, y tú le puedas decir: Señor, puede pasar el heridor por ahí, puede pasar por afuera, Señor, pero dentro de mi casa, Señor Jesucristo, estás tú, y no vas a permitir que Él venga y hiera. Y tú tienes que confiar en la promesa de Dios. Tú tienes que entregarle al Señor Jesucristo todas esas preocupaciones. De verdad, que no te angustie lo que se está viviendo, que no te robe la paz. Claro que el cuerpo se duele, claro que le clamamos a Dios, claro que sí,
claro, es esto que vivimos, el vivir en la tierra, tiene un sinfín de situaciones que tenemos que saber actuar con sabiduría. ¿Estás enfermo? Yo te voy a decir qué hice. Yo iba a morir y yo le dije: Señor, yo me pongo bien ante tus ojos. Perdóname. Todo lo que yo haya cometido, Señor, perdóname. Porque yo me estaba preparando para morir. Yo me estaba preparando para estar con ella en la presencia de Dios. Yo quería estar segura que iba a estar ahí con Él. Y la otra opción es que Dios me dejó vivir. Cuando Dios te deja vivir, yo lo creo, hay cosas pendientes que uno tiene que hacer. Definitivamente yo lo creo. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer ahora que Dios me dio esta oportunidad de vida? Dedicarle más cosas, más tiempo a otras cosas que no debo de ocupar. Yo necesito entender que mi tiempo es para Cristo. Yo necesito entender que mi tiempo solamente es para Él. Yo necesito entender y entregarle a Dios todas mis preocupaciones. Así que ahí donde tú estás y en esta iglesia, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar al Padre y a decirle: Señor Jesucristo, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque algunas de nosotras nos has pasado por el desierto y tú has dicho en Oseas: y ahí les voy a hablar, ahí en el desierto les voy a hablar, ahí en el desierto voy a manifestar mi gloria, ahí en el desierto tú me vas a conocer, ahí en el desierto es en donde realmente tú vas a entender que nunca te he dejado sola, que nunca te he abandonado, que siempre mi poder va a estar sobre de ti, mi grandeza te va a cuidar, mi amor siempre va a estar contigo. Si tú alguna vez has dudado de Dios, hoy es el día que tú le digas: Señor, perdóname porque dudé que un día ibas a estar conmigo cuando yo te necesitara. Si tú alguna vez has creído que Dios no está ahí, hoy es el día para que tú le digas: Señor, perdóname porque no creí que tú estarías a mi lado, pero sí lo estás, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque aún y que veamos cosas, Señor, difíciles y las vivamos, Señor Jesucristo, cuando nosotros confiamos en ti, Padre, cuando nosotros obedecemos tu palabra, cuando nosotros leemos y escudriñamos la Biblia y nos damos cuenta, Señor, que hay promesas que todavía tú tienes para cumplir con cada una de nosotras, Señor Jesucristo, es cuando decimos: Padre, la única manera en que podamos ver las promesas cumplirse en nosotras es viviendo una situación difícil, Señor Jesucristo. Si queremos ver tu gloria, Señor, si queremos vivir en tu gloria, Señor, no podemos evitar tener que pasar por situaciones adversas, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, que no sea por nuestras fuerzas, Señor, sino que sea con tu Santo Espíritu, Padre. Y ayúdanos a tener sabiduría para no cometer los errores, Señor, que cometió Faraón, y el tener que haber visto, Señor, la muerte de su primogénito hijo, Señor, todo por no haber entendido que tú eres Dios grande y poderoso, por no haber entendido, Señor, que tú por amor a tus hijos, Señor Jesucristo, lo das todo y lo entregas todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Nosotras no sabemos qué es lo que tienes tú para nosotros el día de mañana. Nosotros no conocemos, Espíritu Santo, qué es lo que vaya a suceder después de esta tarde, Señor. Pero lo que sí sabemos es que nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra confianza, Señor, es inamovible en la roca que es Cristo. Sabemos, Señor, que todas las cosas obran para bien. Así sea, Señor Jesucristo. Que tengamos que pasar por más desiertos, Señor, aquí estamos, Señor. Y un día, Padre, alguien preguntó: ¿quién quiere vivir lo de Job para ver su gloria, Señor? Y yo aún no olvido que yo grité un gran amén, yo lo quiero vivir. Y yo, Señor, cuando me sentía así, Padre, yo realmente no sabía que yo estaba viendo tu gloria. Porque te amo tanto, Padre, que yo ya estaba lista para estar en tu presencia. Pero no se trataba de que yo estuviera lista para estar en tu presencia, Señor, sino porque yo quería ver tu gloria, antes yo quería ver tu grandeza, antes yo quería ver tu poder, Señor. Y llegó el día en que lo vi y lo viví, Señor, y a ti sea la gloria y a ti sea esa honra, Señor Jesucristo. Danos esa confianza, Padre, que aunque estemos viviendo situaciones adversas, Señor,
Así como lo hiciste con Job, primeramente tengamos la certeza, Señor, que tú vas a manifestar tu gloria, Señor. Que no se trate de nuestra voluntad, Señor, sino de tu voluntad, de lo que tú tienes para cada una de nosotras. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, Príncipe de paz. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así nos despedimos de nuestra transmisión, porque nosotras nos queremos todavía quedar un poquito más a platicar. Hay muchas cosas que comentar, porque hay muchos testimonios que decir en este lugar. Así que no nos vamos de la iglesia, porque nos vamos a quedar, seguir compartiendo lo que vivimos en Cristo. Pero los que están en la transmisión, que Dios les bendiga, les amamos. Cada martes estamos en vivo a las 6 de la tarde y estamos con esta serie de Atravesando el Desierto. Estamos estudiando el libro de Éxodo, así que por favor, si quieren entender más lo poco que podemos enseñar en este tiempo, vayan leyendo la palabra de Dios, vayan adelantándose, y si no la han leído, lean de Éxodo desde el 1 al 12 y ustedes van a ver y van a entender muchas cosas que probablemente ahorita por el tiempo no se las podemos explicar. Les amamos en Cristo y les bendecimos, y gloria a Dios por todas las cosas. Amén.